El día de hoy continuamos, es el tercer domingo que seguimos con una serie llamada El sentido de la misión, y hemos tenido el panorama bíblico en el libro de los Hechos, un estudio de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria y estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento en el tiempo posterior a la ascensión de Jesús, que fue crucificado, fue resucitado, estuvo todavía un tiempo con sus discípulos, ascendió al cielo y hemos escuchado, hemos leído acerca de todo esto y vimos el domingo antepasado lo que era el término eclesía, llamados hacia afuera. Ese es el significado de iglesia, eclesía del griego, y es llamados hacia afuera, llamados a servir, llamados a estar no en las cuatro paredes, sino a ser más que eso. Vimos características distintivas de la iglesia. ¿Usted se acuerda? Vimos que una iglesia tiene que haber en ella fe, tiene que haber en ella comunión cristiana, tiene que haber unidad, tiene que haber santidad, tiene que haber ese mover de Dios, ese poder espiritual. ¿Se acuerda de estas cosas? Vimos la misión de la iglesia, que es adorar, la misión de la iglesia, que es proclamar, que es enseñar, que es tener comunión entre los suyos, entre sus miembros, y vimos también que hay que servir a los necesitados. Y el domingo pasado vimos un tema. ¿Alguien se acuerda del tema del domingo pasado? El inicio que ya había comenzado. ¿Lo apuntaste, mi hermano Silvano? Sí, bueno. ¿Por qué cree que no se acordó? Se le voy a decir por qué. Porque en mente infiel, memoria de papel. Entonces hay que apuntarle, hermano. Dimos 2 cuadernos, bueno, no los di yo, pero nos obsequiaron 2 cuadernos. Quien los recibió hay que apuntar. ¿Y por qué no hacemos esa costumbre, hermanos, de apuntar? Yo les sugiero que hagamos esto. Es bueno apuntar para saber de lo que se trata. El tema que dieron hace 8 días, el inicio que ya había comenzado. Y ya el Espíritu Santo había llegado, el tiempo del Pentecostés, y recordemos nosotros también que viene el Espíritu Santo. Ya no era estar sobre las personas, sobre el pueblo, era estar la presencia de Dios en nosotros que somos sus hijos. Y cuando hablamos ahora del sentido de la misión en esta serie, en estos temas, tiene que ver con la iglesia, la razón del por qué está, la razón del todavía por qué existe. Y un comentario que le dije yo hace 15 días, si no hubiese llegado el Espíritu Santo de Dios a movilizar, a catalizar, a dinamizar a la iglesia lo más probable es que se hubiera diluido, hubiera terminado, porque era necesario recibir el poder de Dios para ser testigos, para tener valor. ¿Se acuerda de Pedro cuando predicaba? Ese no era el mismo Pedro, ¿se acuerda? Aquel que le cuestionaban en una fogatita por ahí, oye, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos, y se aventaba unas palabrotas ahí. Ya no era el mismo Pedro del que estamos hablando, porque ya había recibido el Espíritu Santo en su vida. Ya Dios le había dado valor pues para dar y continuar con esa obra. Ahora estamos en un tema el día de hoy, un estudio de la iglesia del Nuevo Testamento, pero vamos algo a lo que quiero llamarle, y aparece en su pantalla, ¿cómo dice ahí? La primer sanidad en Hechos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha estado enfermo y el Señor le ha sanado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se siente que Dios te sane? Se siente rico, se siente sabroso, y ya le dimos chamba al médico, pero bueno, eso es lo de menos en este momento. El Señor nos da la sanidad. Yo he tenido de mis hijas, el Señor le ha dado sanidad a las 2 en distintos tiempos, etapas de la vida, les ha dado sanidad y hemos estado agradecidos con el Señor. Algunos todavía hay la enfermedad ahí, estamos orando y ¿qué estamos pidiendo? Sanidad, ¿verdad? Y estamos así pidiendo, pues Señor, pues ojalá y tú puedas. No en el pensamiento de que Él no lo decidiera, sino en el pensamiento a veces de que subestimamos el poder mismo de Dios. Pero la sanidad es algo importante. Va a aparecer en pantalla, pero también si es tan amable, búsqueme Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hechos 3 del 1 al 10, por favor. Ya lo tiene usted, me indica, con un amén y arrancamos. ¿Listos? Amén. Bueno, sígame con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama, ¿cómo se llama? La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Cuando nosotros leemos esta palabra, estos versículos, hermano, llama nuestra atención muchas cosas. No había ahí un Jesús para sanar, hablo yo físicamente. No había un Jesús para decirles hasta cuándo soportaré. No había un Jesús ahí ya físicamente para decirles las cosas. ¿Estaban entrenados ya? ¿Estaban enseñados? ¿Sí? ¿Cómo la ve? La pregunta siguiente: ¿estaban preparados? ¿Seguros? Como decía por ahí un cantante: duda, no dudes. ¿Estaban preparados o no? Amén. Sí. ¿Estaban dispuestos? A veces me pregunta: ¿cómo ve? ¿Estamos ya listos? Pues no sé si del todo listos, pero dispuestos sí estamos, ¿verdad? Y estamos aquí en lo que el Señor nos permita. En ese tiempo del que estamos hablando, cuando hablamos de este primer milagro aquí anotado, sí, en la Biblia, los cristianos todavía, hermanos, todavía no se habían separado o no se les había separado. ¿Qué nos menciona aquí con Pedro y con Juan? ¿A dónde iban? Iban al templo. ¿Y a qué iban? Iban a orar. Era parte de su costumbre. No se habían separado de esas costumbres que tenían que ver con el judaísmo. De tal forma que ellos iban al templo. Dice que ellos se iban a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Había los tiempos de oración, los más conocidos eran 3, que era la hora tercera, la hora sexta, la hora novena. A la hora que ellos iban era la hora novena. Si hablamos de la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Si hablamos de la hora sexta, era las 12 de la tarde. Nosotros estamos ahorita a las 11:07. Nos faltarían 43 minutos para estar en el tiempo judío en la hora sexta. ¿Va conmigo en ello? Pero estamos hablando de que ellos iban a las 3 de la tarde a orar. Y no nada más eran unos poquitos, eran muchos los que asistían a la sinagoga, subían al templo a orar. Cada día también había, como era un lugar de mucha afluencia, es decir, iban y venían personas, algunos iban ahí, pedían que se les llevara para que les dieran limosna. Me acordaba que su servidor, para venir acá a la iglesia con la familia, o muchas veces voy solo, siempre hay una persona por una iglesia en la que paso, no es cristiana, pero siempre hay una persona ahí indigente, y pone su tiendita de campaña ahí, improvisada, con plásticos. Yo no sé, Charlie, cómo le hace con el tema de estas aguas, pero ahí está el hombre, día y noche. ¿Y qué cree que pasa con él? ¿Por qué no escoge otro lugar? Porque ahí hay una iglesia. Y la gente pues va a la iglesia, va a dar su limosna, su ofrenda, etcétera, y él está impuesto a que le den. Eso pasaba con estas personas. El cojo del que habla la Biblia no era la única persona que estaba ahí, hermanos. Era una costumbre para los que no tenían solvencia, pues, el presentarse ahí y esperar limosna de la gente. Cada día pasó esto, cada que era el tiempo, pues se presentaban ahí en ese lugar. Dice que había ahí un hombre que llevaron, este hombre estaba inválido, un hombre que dice cojo de nacimiento. No lo menciona ahí, pero si tú te vas versículos más adelante, dice cuánto tiempo llevaba y desde cuándo. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Se acuerdan? 40 años. Desde su nacimiento, es decir, él no había conocido lo que era el tema de caminar, hermanos. El cojo del que está hablando aquí esta palabra nunca en su vida había caminado. Y por eso habla la Biblia de que se llenaron de asombro. ¿Y qué dice la otra palabra? De espanto. Lo conocían perfectamente, sabían quién era él, pero jamás le habían visto caminar en el tiempo que ya llevaba ahí. Y no dice que llevaba ahí unas 2 o 3 semanas. Le conocían bien. Sabían de qué padecía este hombre y sabían lo que él hacía. Dice que le llevaban, cuando habla de la puerta, dígase, la puerta del templo se llamaba la hermosa. No dice el templo, dice la puerta.
Y cuando dice que se llamaba el templo La Hermosa, se dice por ahí que esa puerta era hecha de cobre y el cobre era traído desde Corinto, y que era una puerta, le hacía honor al nombre, era hecha de cobre y estaba adornada con figuras en lo que es dintel y todo lo demás, adornado con oro y plata, una así como la que usted tiene en su casa, así bonita, ¿verdad? Bueno, traían ese cojo para que pidiera limosna. Llega Pedro, llega Juan y él le ruega por esa limosna, ¿verdad? Obviamente los veía. ¿Cree que él conocería a Pedro y a Juan? ¿Cómo la ven? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Argumentan, hermanos, que la mayoría comenta que no era alguien conocido porque no pidió un milagro, pidió cash, pidió dinero. El tema es que pidió ayuda, ¿verdad? Y dice aquí, dice que Pedro y Juan fijaron sus ojos en él, y Pedro le dijo, aunque dice fijaron, fija tus ojos, le dijo Pedro, míranos. Y después de eso, él estaba atento, esperando recibir un milagro. Me acuerdo mucho de nosotros, estamos esperando a veces cosas que el Señor, le pedimos al Señor y que son urgentes para nosotros, pero Él sabe que es más importante que nosotros recibamos otras cosas, que son en orden de nivel de importancia mayores que lo que nosotros estamos pidiendo. Y dice que este cojo estaba atento. ¿Qué es estar atento? Cuando, les voy a dar un ejemplo de estar atento. Cuando la hermana pide el gasto y el varón saca y está atento de cuánto le va a entrar, que no, ¿sí o no, hermanas? O especulo. Y el varón está atento de que a la hora de dar, esté atenta a ella de que tiene que ser suficiente, ¿verdad? El estar atento es que sus sentidos estaban alerta de lo que iba a recibir. ¿A cuánto aspiraba o qué aspiraba este hombre a recibir? ¿Sanidad? No. ¿La pidió? Tampoco. ¿Qué creen que pasó con él? Aparte del suceso mismo. A mí me llama la atención el lapso en el cual le dijo que él dijo, míranos. Y él estaba atento. Y luego, ese milagro de sanidad del cojo, según el griego, simeion, es señal. Para nosotros hablamos de milagros, pero el Señor dejó esto como señales, sobre todo, señal. ¿Qué es una señal? Es un medio para enseñarnos algo, para advertirnos sobre algo, para que indique en nosotros algo, y en este caso es salvación, poder, amor, el poder dar a la humanidad ese amor precisamente, y es como la manera de que Dios se reveló a los hombres. Entonces esta señal se hizo, ¿y qué le dijeron? ¿Qué le dijo en este caso Pedro? No tengo plata, no tengo oro. Antes que le sigamos, ¿qué hacemos a veces cuando nos piden algo? Pues no tengo, ya ni modo, ¿verdad? ¿Por qué el cristiano no dice, lo que tengo te doy? ¿Es que ya somos cesacionistas? ¿Ya Dios no toca? ¿Ya Dios no sana? Como dicen muchos, ¿qué pasa? Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y luego, ¿qué le dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Luego, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Voy a agarrar aquí un voluntario. Vente por acá, Pedrito, vente, de este lado, vente acá. Sí, vente acá. Sí, vente por acá. Es que a veces tengo los ojos chuecos, por eso no. Siéntate aquí. Dice que le asió de la mano, ¿sí? Cuando tú levantas una persona, bueno, los hombres, cuando agarramos levanta tu mano alta, agarramos así. Esta es la manera fuerte de sujetar a una persona, no así de saludo, no. Esto es para levantar a una persona que está en una posición diferente a mí. Y dice que le levantó. A ver, levántate. Sí, le levantó. Yo creo que no estaba tan guapo como el hermano, pero le levantó. Y dice, gracias hermano, puedes regresar a tu lugar. Si usted lee conmigo, fue como un resorte. ¿Qué dice la palabra? De inmediato, palabras comparativas. Fue algo así de, a la de ya, hermanos. Sus extremidades se reafirmaron, tuvo firmeza, al grado tal de que pasó. ¿Cómo entró? Saltando, una persona que jamás había caminado y entró saltando. Ese es otro asunto, hermano. Cuando el Señor hace las cosas, las hace bien hechas. Y le dio fuerza, le dio la capacidad de brincar y no estar viendo si se podía. Pero fíjese, hermano, esto se le llama una señal. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Cuando dijo lo que tengo te doy, ¿ya había pasado el Pentecostés o no?
¿Estaba el Espíritu Santo en él o no? Entonces, ¿por qué no hay milagros ya? Sabrá Dios, pastor, pero eso le tocó a Pedro. Bueno, quiero llevarle más adelante. Le toma por la mano derecha, le levanta, al momento dice la palabra, se le afirmaron los pies, ¿sí? Saltando, se puso de pie y anduvo, entró con los discípulos y entró, ¿qué dice? Saltando y alabando a Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? Quiero ir a un punto 1 que ustedes observan en la pantalla. Lo que los apóstoles, ¿pueden leerlo conmigo? ¿Qué dice? Lo que los apóstoles y la iglesia predicaban no eran palabras, eran hechos. Y voy con usted, y tengo que aplicármelo yo, porque si no, no funciona esto. Todo lo que le diga tengo que aplicármelo primero, ¿sí? Y dice la palabra, lo que los apóstoles y la iglesia predicaban no eran palabras, no era nada más lo que suelto con la boca, eran hechos. ¿Cómo se llama el libro que estamos estudiando? Los hechos, la manera correcta para muchos del Espíritu Santo, pero los hechos en los cuales tuvieron que ver mucho los apóstoles. Todas estas señales eran continuación de señales mesiánicas. ¿Cómo dije yo? Eran continuación de señales mesiánicas. ¿Hasta ahí va conmigo? Mesiánicas, ¿por qué? Porque tenían que ver con el Mesías, tenían que ver con Jesús. Cuando tú y yo leemos en el Nuevo Testamento acerca de milagros, entonces nos daremos cuenta de dos conceptos que se manejan. A él no manejaba mucho el término sanidad, por decir que no lo manejaba dos conceptos, señales y maravillas. ¿Y por qué no sanidad? ¿Por qué no el concepto sanidad? ¿Qué le interesaba en sí? ¿A qué vino Jesús, hermano? ¿A avisar que él podía sanar? ¿Esa era su prioridad? No. ¿Qué vino a él a indicar? Vino a dar salvación. Vino a dar señales, porque si no hay señales, si no hay algo que llame la atención, el ser humano no voltea los ojos. Este es otro más. ¿Se acuerdan cuando hubo ese tema con los apóstoles que los tenían agarrados y que les querían ya hacer daño o matar, y que dijo, por ahí alguien se levanta y dice, no, pues ¿saben qué es? Si esto no vaya a ser que estemos peleando contra Dios, entonces deje que se diluya, ya se murió su líder, ¿se acuerdan? Sí, pero fíjense, hermanos, cómo este tiempo, cómo esta situación de los apóstoles, ellos ya tenían el poder de Dios, ya estaba en función esto, y no eran palabras, eran hechos. Acuérdense de un Pedro, su sombra, no nada más. Muchas cosas de las que pasaron con los apóstoles, hermanos, no están escritas en los hechos. ¿Están de acuerdo conmigo? No están escritas ahí, y sin embargo sucedieron. ¿Qué creen que pasó con aquellos otros apóstoles que no se escribió todo eso? ¿Hubo sanidades, sí o no? Dios les usó para que se salvaran muchas personas, así es, pero hablamos de señales y maravillas, y eso es de lo que se trata. Juan 1:14, búsquelo por favor, Juan 1:14, bien rápido. De todas las señales, de todas las maravillas que Jesús hizo, que también hicieron los apóstoles, escúcheme esto. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Este es el mayor milagro, la mayor señal, la mayor maravilla, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay muchos, hermanos, que ya para este momento, sí, el tema de las señales, el tema de los prodigios, al ser tan necesario, Dios tenía que usar sus estrategias. Usted sabe que si hablamos de Dios, es la esencia de la sabiduría, ¿verdad? Tenía estrategias para hacer las cosas. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Están esas señales? Sí. Ya para este momento, fíjese, ya muchos, de los apóstoles precisamente, habían entendido que el tema urgente no eran las sanidades. Ya los apóstoles ya lo habían captado. Ya no eran las sanidades la prioridad. No quiere decir que no tenía que darse, porque había la necesidad, pero era algo más importante lo que tenía que tratarse con la gente, y era la salvación misma. ¿Sí está conmigo? Eso era lo urgente de lo urgente. ¿Por qué? Porque ya estaba todo hecho, ya era cosa de presentarlo y que la gente creyese, ya era la parte sencilla, la alcanzable por los seres humanos. Fíjese, salta ahora dos preguntas que dejo a consideración de usted. La número 1, ¿por qué dejó de haber milagros? Y le dejo otra pregunta para usted, ¿de veras ha dejado de haberlos? ¿Sí?
Si ahorita viniera aquí un cojo o una persona con leucemia, hay gente que aquí viene enferma y ya hemos orado, por algunos de ustedes en casa lo hemos hecho. ¿Por qué el Señor no ha sanado? Es que el pastor es un pecador, por eso. Si fuera yo pastor, estaría buscando más al Señor y a mí el Señor sí me usaría. ¿Quién es el que sana? Las veces que los apóstoles fueron usados para sanar, ahí le voy. Las ocasiones que los apóstoles fueron usados para sanar, ¿su naturaleza de pecado ya estaba o no? ¿Merecían ser usados o no? No. ¿Por qué eran usados? Porque a Dios se le antojaba sanar y se acabó. A lo que voy es lo siguiente, también es lo mismo, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia y le sana, ¿sí? Hasta bien conmigo. Pero ¿por qué no están pasando todo este tipo de cosas? De veras ha dejado de existir esto. Fíjese, requerimos fijarnos en las situaciones actuales, en estos tiempos actuales. Quiero llamar su atención a lo siguiente, la tecnología de aquel tiempo, bueno, ni había tecnología, para que me explique yo, ahora hay tecnología, ¿sí? Mucha gente sanada, ¿sí o no? ¿Qué está usando el Señor para todo eso? Está usando los medios, está usando la ciencia, ¿sí? Hay gente que me dice, me van a operar o me operaron, salí bien, gracias a Dios, estuvimos orando y Dios le sana. ¿Quién le sanó? ¿El bisturí? ¿Le sanó los sabios que son los médicos? ¿Quién hizo eso? Si a Dios se le antoja, hermanos, si a Dios se le antoja, así sean los más preparados, tengan el mejor equipo, estén en el mejor hospital, el Señor se lleva al fulano, porque así es el Señor, ¿sí? ¿Cuántos testimonios ya he escuchado de gente que era una operación sencilla y se murió? Y la otra era una operación que estaba con un 97% de riesgo de que se iba a ir, y el amigo como toro de Lidia, salió muy bien de la operación y sigue con su vida. Es Dios quien tiene misericordia. Dios usa en este momento mucho de su sanidad usando esa tecnología y esa sabiduría que Él dio a los hombres, ¿sí? Bueno, y eso se llama milagros o señales o maravillas. Ahora, el asunto es el siguiente. Usted y yo no dependemos de los milagros, señales o maravillas para confiar en nuestro Dios, ¿o sí? No debemos de depender de eso. Si alguien todavía piensa que eso es una circunstancia necesaria para creer en Dios, hay que cambiar el chip aquí. Porque Dios se necesita creer en Él sin ver incluso las cosas que pudiese hacer o no. Así si no fuese este asunto en el pasado y si fuese a partir de hoy, necesitamos tener claro en la cabeza, hermanos, que si Dios no hiciera ningún milagro, mi dependencia, mi amor, mi gratitud, mi entrega al Señor no debe condicionarle nada ni nadie. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada me separa del amor de Dios. Bendito sea su nombre. Y yo voy a eso. Y quiero mencionarle dos verdades que son de carácter universal. Una de ellas, de ahí va a aparecer en su pantalla, dice: Dios no hace para los hombres lo que estos pueden hacer por sí mismos. A veces como cristianos nos hemos hecho comodinos, hermanos. ¿Por qué digo comodinos? Hay cosas que podemos hacer, se trata de ponerme a trabajar, se trata de humillarme delante de la presencia del Señor para que me dé sabiduría, para que me dé destreza, y el Señor se mueve y me ayuda y sale adelante eso. Pero a veces esperamos, a veces como el niño, que no me oigan los adolescentes, ¿verdad? A veces somos como el adolescente que sabe lo que hay que hacer y quiere, mamá, pásame esto que está aquí, y lo tiene ahí estirándose y quiere que mamá se lo pase y ella está hasta la cocina. Cualquier similitud es mera coincidencia, ¿verdad? A veces los cristianos somos así y necesitamos, hermanos, entender que Dios no hace cosas que nosotros sí podemos hacer, ¿verdad? Y la otra, para un cristiano todavía hay milagros por todos lados, hermanos, pero debe de tener ojos, si tiene ojos para ver. Milagros hay muchos, y si nos ponemos atentos, milagros hay muchos. Le voy a decir un milagro, y creo que algunas ocasiones se lo platiqué. Iba yo con un primo, se lo platiqué yo creo que hace algunos añitos, y a mí me iban a atropellar allá en la México Querétaro, ¿verdad? Iba con él y le iba a ayudar a la carpintería, ¿verdad? Que ni le aprendí a la carpintería, y en lugar de buscar un puente allá, nos atravesamos la autopista México-Querétaro, ¿verdad?
Y como me sentía yo creo Batman, bueno, ahí voy atrás de él, pero él delgadito, ágil, y pues yo cuál delgado y ágil, entonces me voy atrás de él y él se cruza la autopista, ¿verdad? Se cruza los triblocks, que se le llama eso, y pasa del otro lado y yo voy atrás de él y que me caigo, hermano, ahí a media autopista, ¿verdad? Dijo alguien, se me lenguó la traba, pero en los pies, y venía un tráiler, hermano, y venía recio. A mí no me dio tiempo de decir se acabaron los cantares de Omar porque ni hice yo los cantares, pero dije ya Dios, y Dios me acuerdo que de milagro, hermanos. ¿Quién tuvo la culpa? Yo le eché la culpa al primo que me llevó por ahí, yo siguiéndole, pero milagros hay muchos. Porque yo luego me ponía a pensar, a mí me ha volcado 2 veces, me han puesto la pistola aquí 2 veces, me he caído así que me van a atropellar 2 veces, varias se han sido de a 2, no espero ni una 3 de esas porque quién sabe, ¿verdad? Pero todos han sido, ¿qué creen? Han sido señales, han sido milagros, han sido maravillas. ¿Por qué? Porque si no, yo no tendría en este día la oportunidad de compartirle eso. Tú y yo diariamente vivimos cosas de estas, hermano. Entonces por eso no esperamos que Dios haga algo como para que condicione mi amor, mi entrega, mi santidad, mi búsqueda de Él, porque eso quiero pensar que no es necesario. ¿Estamos de acuerdo? No es necesario. Diga conmigo, no es necesario. Gracias, porque si no pienso que alguien se me vaya a dormir y me van a echar la culpa a mí. Yo qué culpa tengo si se desvelaron. ¿Alguien se anegó, es decir, se le juntó agua en su casa, hermanos? No, gracias a Dios. Creo que todos vivimos en alto, ¿verdad? Bueno, los que vivimos por acá, gracias a Dios. Bueno, quiero ir a otra cosa, Hechos 3, del 11 al 26, que nos habla del discurso de Pedro. ¿Sí? Hechos 3, del 11 al 26, es bueno buscarlo. Y hágame un favor, váyalo leyendo conmigo, y dice así, del 11 al 26 de Hechos 3. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, cuando dice asidos, ¿sí? Cuando dice asidos es que yo tengo aquí a Pedro, y va Pedro y Juan caminando y los tengo aquí agarrados del brazo y no los soltaba. No dice exactamente cómo, pero dice que los tenía agarrados, no los quería soltar. Porque ¿qué pasa si tú hubieras sido cojo 40 años y llegan estas personas que ni conocen y tú no entendiste bien qué pasó, pero ya estás sano? ¿Qué haces con aquellos? Decían en mi pueblo, los pepenas, es decir, los agarras y no los sueltas. ¿Quién quita y me dan otra cosa? Dice que estaba asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Gracias, Sonia. ¿Qué cree que haya pasado con la gente que estaba ahí, que ya conocía a esta persona? ¿Qué está pasando? ¿Se perdió el orden ahí? Definitivamente se perdió. Había asombro, así, había espanto, ¿sí? Aquí hay otro concepto, estaban atónitos, el 12. Dice, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, me encanta eso. Es decir, el Dios que tú y yo conocemos, el Dios que hemos estudiado, que nos han enseñado, sí, el Dios de nuestros padres, ahí va un por ende, es decir, lo que continúa, nuestro Dios, sí, ha glorificado a su Hijo Jesús, y aquí va la contraparte, dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dije? Por la fe en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Algunos dicen, el concepto correcto es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y sería bueno que recordásemos esto, ¿verdad? Ahora, ¿lo decimos tal cual se debiese? Yo estoy seguro de algo. No. Pero todo esto tiene un significado de carácter teológico. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Cuando dice eso, hermanos, es tremendo. Le ha confirmado su nombre, es decir, el poder es divino. Esto confirma quién es Él y a lo que vino. Y la fe que es por Él ha dado a esta
ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia le habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ahí va. ¿Perdía oportunidad Pedro? Jamás. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué dice? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cada versículo aquí es para tardarnos un mes, pero vivimos en tiempos de refrigerio usted y yo. No oí ni un amén, pero pues aunque no lo diga, vivimos tiempos de refrigerio. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Hasta ahí va conmigo? Dice el 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Cuando dice como a mí, él se dio cuenta de algo. ¿La gente estaba captando su atención o no? Sí, hasta ahí va conmigo. Dice 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No solamente era decirlo, eran hechos y era el Espíritu Santo de Dios obrando. Cuando hablamos del discurso de Pedro, hermano, en el libro de los Hechos nada más hay apuntados o anotados 24 discursos, prédicas, mensajes, son 24. Si gusta apuntarlo, 8 corresponden a Pedro, 9 corresponden a Pablo y 7 corresponden a distintos personajes, entre ellos San Gamaliel, Esteban, Jacobo, otras personas. Sí, pero todo esto es fundamental en el libro de los Hechos para hacernos ver qué está pasando. Ya hubo esas señales, ya hubo esa enseñanza de Jesús, ya hubo todo eso, ya Jesús ascendió, están los discípulos, ya llegó el Pentecostés, está el poder de Dios. ¿Y ellos qué están haciendo ahora? Públicamente están anunciando las virtudes de aquel que les llamó a ellos. Amén. Están haciendo esa labor. ¿Qué sucede? Fíjese, cuando en el caso de Pedro está exponiendo estas cosas, hermanos, dice que estaban ahí en el pórtico de Salomón. Algunos dicen que ese pórtico se le llama así no por una apariencia del templo, de ese templo en el cual él levantó, que papá David le juntó los materiales y él no lo pudo construir. Dice que se llama el pórtico de Salomón porque lo conceptúan algunos que fue construido, esos cimientos fueron construidos en lo que fue antes el antiguo templo. Por eso se le llama el pórtico de Salomón. Y me llama la atención, hermano, que constaba de 3 filas largas de columnas, altura 8 metros. ¿Cuánto nos mide esto, Miguel Alfred? ¿Unos 3 metros? ¿Sí? ¿Unos 3.5? ¿Será? Póngale esto y otro tanto más y aparte 1 metro más. Y ese era el alto de cada columna del pórtico de Salomón. Eran 3 filas de columnas largas, eran 162 columnas. Y dice que en ese lugar Pedro compartió la palabra. ¿Qué nos dice Juan 10:23? ¿Quién me ayuda con una voz fuerte que nos lea Juan 10:23? Que por cierto en ese lugar, un tiempo antes, los judíos rechazaron a Jesús. ¿Quién lo lee? Juan 10:23. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Sí? Ese lugar fue en donde él fue rechazado. ¿Sí? Y hablamos ahora de la curación de un cojo y de Jesucristo de Nazaret haciendo su actividad. Le avanzo un poquito para que no nos gane el tiempo. Fíjese, ¿qué pasaba con esos mensajes de aquellas personas que habían sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, que ya no era era en las personas? ¿Qué pasó? Fíjese, ¿cuáles eran las características de los discursos? No nada más de Pedro, no nada más de Pablo, de todas aquellas personas que Dios usó. Fíjese, número 1, los judíos. La consistencia de ese mensaje incluía lo siguiente, hermano, para que usted lo tenga presente. Número 1, le decían, los judíos mataron a aquellos que el Dios de sus padres había enviado. Ese era el inicio del mensaje. Luego decían,
¿Hay culpables? ¿Quiénes somos? Pues todos nosotros. Hay culpables. Tercera cosa, había la inocencia de Jesús. Y esa inocencia incluso fue reconocida por un cobarde, porque era eso, reconoció que era inocente, llamado Pilato, reconoció que era inocente, pero sin embargo le pudo el pueblo más. Así estaba el pueblo. Bueno, el pueblo no, el pueblo estaba enardecido y él estaba así. Pero él reconocía que Jesús era inocente. ¿Hasta ahí va conmigo? La cuarta cosa, el sufrimiento de Jesús cumplió las profecías. Esto todo hablo yo del mensaje que daban en estos discursos los apóstoles. El sufrimiento de Jesús cumplió las profecías ¿de qué? Del Mesías, lo que estaba en Isaías, lo que está en Jeremías, lo que está en Daniel, se estaba cumpliendo y se cumplió a cabalidad. Hasta ahí va conmigo. Luego dice, la pasión de Jesús. Cuando hablamos de la pasión, ¿quién vio la pasión de Cristo? La película. Que ustedes no ven tele, ¿verdad? Pura Biblia, perdón hermanos, yo sí vi la pasión de Jesús. Pasión del latín pasio significa sufrir o padecer por algo. Jesús sufrió y padeció por mí. Entonces los discípulos al hablar, hubiera estado incompleto su disertación, su mensaje, si no hubieran hablado de la pasión de Cristo. Jesús abrió e hizo testimonio de su gloria. Y esa pasión era necesaria, eso consistía el mensaje. Después hablaban, el sexto punto ahí del que hablaban, el hecho de su resurrección. Si no hubiera habido resurrección y él hubiera hablado de resurrección, ¿qué? ¿La comprábamos o no? Bien críticos nosotros, ¿verdad? Como si tuviéramos derecho. Pero si hubiera creído en la resurrección, ¿qué pasa cuando se habla de Jesús y hablamos de que seremos levantados? ¿La creemos o no? Así como Él nos amó primero, también nos demostró que así se pudo y Él resucitó. Ese mensaje va implícito en esto que compartían los apóstoles, ¿sí? Y el otro, el 7, se dan los inicios. Fíjese, los apóstoles al hablar de este mensaje dan los inicios de lo que se llama cristología. ¿Alguien ha leído un libro de cristología? A mí, perdón, yo lo voy a aplicar, a mí se me cae la baba cuando leo eso, porque hay tantas cosas ahí que necesitamos entender lo que es cristología. Sería bueno ahí promueven los libros de cristología, por favor, Vero, porque necesitamos estudiar cristología. Es parte de la teología cristiana que estudia el papel que desempeñó Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? ¿Quién me lo repite todo? Yo lo tengo que leer porque si no ya se me olvida, ¿verdad? ¿Sí? Es parte de la teología cristiana que estudia el papel que desempeñó Jesucristo de Nazaret como Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Como fíjese, es designado con el título de Cristo, y Cristo significa Mesías. Mesías significa el ungido. Es decir, no cualquiera iba a ser Cristo, no cualquiera era el ungido. Y a veces todavía muchos de nosotros estamos viendo si el mormón está bien, si el testigo está bien, si estaré en la religión correcta. Y me encanta, por ahí les envié algunos, por ahí apareció en los medios, lo envié, como dicen los chavos, en mi Facebook, ¿verdad? Y por ahí yo estaba dando una ponencia, una persona preparada de la Universidad de Cambridge. Y ahí tiene amigos ateos, y algunos dicen que esta persona que estaba hablando en esta ocasión ya murió, otros dicen que no. El tema es que algo que entre las cosas que comentaba, decía, estamos aquí peleándonos por un tema de creencias, de religión, pero es que aquí estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una persona. ¿Cómo se llama? No dije cómo se llamó. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Y esa persona, Jesucristo de Nazaret, esa persona está conmigo, y no es de que esté, vente Sergio, mi tocayo, vente, porque yo me llamo Sergio Omar Rodríguez Bello, ¿verdad? Él es mi tocayo, se llama Sergio. Él está aquí conmigo. ¿Qué diferencia hay de estar conmigo a de estar en mí? Ni cabe, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí cabrías. Gracias, tocayo. Gracias. Qué tremendo eres, hermano, cuando nosotros nos humillamos en su presencia del Señor y intentamos tantito entender Dios en mí, Jesús en mí, el ungido en mí, el Salvador en mí. Cuando lo entiendas un poquito, te humillas, hermano.
Dejas de estar pensando en las onzadas de estar pecando o adulterando o estar haciendo cosas que al Señor le desagradan. Porque Dios en ti es algo tremendamente enorme, invaluable, impagable, como le quieras llamar, pero Dios en mí. Entonces todo este mensaje se le estaba dando a las personas. ¿Cuál era el resultado de eso, hermano? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Se convertían, movían el tapete de la gente, pero ¿qué creen? Había gente envidiosa, que se les retorcía el guarache del coraje porque ellos no tenían esa influencia. Y vamos al tercero que dice, Pedro y Juan, ¿qué dice ahí? Son encarcelados. Hechos 4 del 1 al 4 dice, búsquelo rapiditamente, Hechos 4 del 1 al 4. Y dice, hablando ellos al pueblo, ¿quiénes ellos? Pedro y Juan. Juan no crea que estaba ahí nada más de guarura, también estaba haciendo su labor. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Oigan, estos ingratos están viendo lo que acababa de pasar. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué cree? ¿Ellos ya habían visto lo del milagro? ¿Ya sabían? ¿Cómo no? Ya sabían. Y dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, que dice, hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ahora, llevaba la laptop o llevaba la tablet Pedro para anotar, ya van tantos, ¿verdad? Estuve yo en un ministerio que teníamos la chamba de evangelizar y teníamos que ir a la cárcel y al hospital y todo lo demás, pero otros ministerios nos regañaban porque no llevábamos un seguimiento, es decir, ¿cuántos se convirtieron? Anótalo aquí para que lleves tu récord. Y aquí en este ministerio me decían, tú nada más comparte, aquí están los Nuevos Testamentos y aquí está la literatura, tú dale, tú siembras, el crecimiento lo da el Señor, tú dale, ¿verdad? ¿Qué estadística llevó ahí Pedro para llevar ahí el conteo? Puede ser, algunos dicen que él no se enteró de cuántos fueron las personas, él ni supo, se supo después. Y mientras tanto ellos estaban aparentemente con un problema, ¿verdad? Fueron presentados por estas personas, ¿sí? Junto al Sanedrín, dice aquí, fíjese en el versículo 5 del capítulo 4. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, aparte de todos montoneros, ¿verdad? Se presentaron ahí. Y esto se le conceptúa como el Sanedrín, ¿sí? El sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. El Sanedrín en ese tiempo era la corte o era el consejo, hermanos, de ese tiempo el consejo supremo de los judíos. Era un asunto cultural, era religioso y era de gobierno. ¿Cómo dije yo? Cultural, religioso y de gobierno, ¿sí? Y eran los como decía mi madre, los pipiris nice del área judía, ¿sí? Este Sanedrín era compuesto de 71 personas. Cuando nosotros vemos del por qué eran 71 personas, inevitablemente esto lo sacaron de los tiempos de Moisés en Números 11, si gusta usted leerlo, Números 11, versículos 16 y 17, de ahí de cuando Moisés tenía sus ancianos y que siguieron ese ejemplo para que pudiesen organizar al pueblo y todo lo demás. Tenían ellos también autoridad religiosa, civil, de gobierno, hasta donde el gobierno romano les permitía, porque recuerde usted que esto no era nada más de que aquí nosotros mandamos y ya aguántense por allá. No, estaban bajo yugo todavía el gobierno. El presidente de este llamado tribunal o de esta corte o consejo supremo para ellos se le conceptaba como sumo sacerdote. En este caso menciona aquí a Caifás. Ese Caifás mencionado es el mismo de la pasión de Cristo de Juan 8, es el mismo sujeto. ¿Y qué creen? ¿Pedro y Juan lo sabían? Sí, Señor, sí sabían. ¿A quién se enfrentaban y quién les había convocado? La Biblia menciona aquí a dos sumos sacerdotes, Anás, que era el sumo sacerdote, ¿sí? Y a Caifás. Caifás era el principal sacerdote, pero el otro era sacerdote emérito y aparte era el suegro, pues todo en familia, ¿verdad? Entonces estaba el yerno y estaba el suegro ahí, y los siguientes en la mira, ¿quién eran los apóstoles? Sí, sí. Menciona al sumo sacerdote y menciona al emérito, que ahí está haciendo, a veces yo diría mosca. Bueno, ahí están los dos, el yerno y el suegro. Lo constituían entonces tres grupos.
Fíjese, hermano, para que usted lo tenga, el Sanedrín, 71 personas, uno que está al frente, el sumo sacerdote, 70 personas más. De ellos había saduceos, había ancianos y había escribas o doctores de la ley. Cuando hablamos de saduceos, eran los gobernantes, sumos sacerdotes, eran los de la aristocracia, eran los que no creían en la resurrección y estaban ahí puestos, tenían que defender el hueso. Ese era uno de sus intereses, sus pugnas. Otro grupo, los ancianos, hombres respetados de la comunidad, quienes podían aportar en el asunto de carácter político. Eran como una especie de consejeros en el Sanedrín, pero también estaban los escribas, estaban los doctores de la ley. En su mayoría, ahí le voy, eran los fariseos. Entonces estos le echaron un montón. ¿Cuántos había ahí? 71. Se conceptúa que eran 71. Este mismo grupo, por conocimiento en Pedro y en Juan, eran aquellos que sentenciaron a Jesús. Hechos 4 del 7 al 14, si gusta no lo busque, va a aparecer en pantalla para redimir tiempos. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿qué les preguntaron? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mi pregunta para ustedes, ¿sabían en nombre de quién venían? ¿Sí o no? ¿Para qué le preguntaron? Aquí entra el concepto, todo lo que digas va a ser usado en tu contra. ¿Sí? Aquí entra, al hilo entra. ¿Sí? Luego dice, entonces Pedro, ¿qué dice ahí? Ahí le voy. Entonces Pedro, como era hermano dominguero, como no va a la oración, como es flojo para leer su Biblia, ¿qué dice ahí? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y fíjese, ese Pedro del que hablamos, lleno del Espíritu Santo, le pregunto yo a usted, ¿iba a tener miedo de que después de que los dijera, lo crucificaran, lo mataran, lo descuartizaran, lo ahorcaran y luego le hicieran pedazos, lo pegaran y luego le hicieran lo que fuera? ¿Tenía miedo o no? Ya le interesaba un cacahuate su vida porque había entendido. Tenía el poder de Dios. Dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué dice esto? Porque siempre hay orejones. Ahí estaba el pueblo, ¿sí? No agarraron, vénganse aquí aparte mis niños, vamos a tratarlo, no. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Díganle algo. Ahí está la evidencia. Ahí está de quién se trata. Nosotros venimos, no somos nosotros. O sea, está el triángulo completo. ¿Quién lo hizo? El instrumento y lo que se hizo, es decir, la señal. No, hombre, esto está hermoso. Y luego dice el versículo 11, que dice, este Jesús es la piedra reprobada. Y no, hombre, y va la pedrada, hermanos. Todavía de que tenía la valentía, era una provocación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que dice, no podían decir nada en contra. Mi pregunta es, ¿quién iba a decir, este no es sanado? ¿Este quién es? Si había un personaje de conocimiento público, ese era mendigo, pues sí, mendigaba, ¿verdad? Ese era excojo, lo conocían. ¿Quién podía refutar algo así? Pedro sabía muy bien, hermano, con quiénes estaba hablando, ¿sí? Fueron los que condenaron a Jesús y él también sabía que estaba en riesgo su vida y aún así estaba lleno del Espíritu Santo, el Señor lo usó y ellos, el Sanedrín, por ende, pues al saber qué estaba pasando, no podían hacer nada. Y algo que llamó su atención, estos estuvieron con Jesús, hablan como Él. Por eso me encanta algo a lo que le quiero presentar, dos verdades universales más para usted, que medite en ellas.
aparecen ahí. Una de ellas es la prueba más importante y sin controversia del cristianismo. ¿Qué dice ahí? Es el cristianismo mismo. La prueba más importante y sin controversia es el cristianismo mismo. La otra, la evidencia de la veracidad del cristianismo es el carácter tuyo y mío. Y tengo que decirle, la evidencia de la veracidad del evangelio mismo o del cristianismo mismo mío que tengo yo, sí, es mi persona. Aquello de lo que yo hablo es congruente con lo que yo soy. Pero desgraciadamente, esta verdad, muchos cristianos la echamos por la borda por nuestro testimonio. Y el evangelio es vituperado, es difamado, es puesto en evidencia innecesariamente por nuestra falta de testimonio. Y Jesús ahí no tiene la culpa, perdón, ni los apóstoles, el Espíritu Santo, solamente es mi falta de compromiso, mi falta de búsqueda del Señor. Todavía estamos en la leche, muchos de nosotros no queremos avanzar. La sanidad del hombre cojo no fue la primera ni la última, ¿sí? No fue la primera ni la última que ellos vieron, pero sí fue la primera señal realizada posterior a ese Pentecostés que está registrada, y aparte de ahí fue cuando comenzaron a notarse esas diferencias que había, hermanos, que existieron entre los que seguían al Sanedrín y sus prácticas y los que seguían las enseñanzas de Jesús usando a los discípulos, ¿verdad? ¿Cuántas sanidades están registradas en la historia que tuvieron que ver los del Sanedrín? ¿Ha encontrado una en la historia? Yo no he encontrado ninguna. Y te voy a decir algo, busquemos una que hayan hecho ellos, y ese día nos vamos al judaísmo. ¿Qué le parece? Y nos vamos todos. Va a decir usted, váyase, yo, ¿por qué, verdad? Sí, aquí no se trata de irnos con los montones. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos dije hace rato? 71. ¿Cuántos había ahí en ese momento? Montoneros, ¿verdad? Quiero llamar su atención ya a lo último en esta mañana. Cuando nosotros estamos viendo todas estas evidencias, todas estas señales, todo esto que el Señor hizo, ¿tiene sentido la misión o no la tiene, hermano? Alguna ocasión yo acompañé a un ingeniero minero, ya le he dicho a algunos de mis hermanos, y lo acompañé esa ocasión, y me encantaba mucho andar con esta persona porque aprendía muchas cosas del tema de las minas, pero no de explotación, sino de exploración. Y nos bajaban en una cubetota grande en calidad de bulto, ¿verdad? Donde subían el material, sacaban el material, bajaban al personal, y yo acompañé al ingeniero, una persona ya mayor, yo era su guarura, ¿verdad? Tenía con qué en ese tiempo. Bueno, iba yo y me acuerdo que era un orificio, era una cubeta como así redonda, grandota, y el término al llegar abajo era un hoyito así chiquito, la luz que se veía estaba muy hondo, muy caliente, muy profundo. Y estando en ese lugar, hermanos, algo que me llamó la atención, había mucho calor. Esa ocasión había mucho calor. Y yo veía gente ahí que estaba con su, como las personas de ciertos lugares autóctonos, nada más con su calzoncillo de manta y todo lo demás, y tenían que mandarles por una manga, le llaman ellos el oxígeno, hasta abajo. Y eran muchos metros hasta abajo. Y ellos trabajando, haciendo mucho esfuerzo. Yo estaba ahí parado, hermano, como tótem, y sude, ¿verdad? Sí, y mucho calor en ese momento y en ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado ellos allá sin oxígeno? Se mueren. Hay lugares que la gente ha entrado y son como pequeñas, son un espacio que le gusta, de unos 3 metros. Y si tú vas parado, vas bien. Si tú a determinada altura bajas, es aire venenoso en la parte de arriba y en la parte, depende lo denso que sea cada uno, y te mueres. Si fueras agachado no te mueres, pero te levantas tantito y te mueres, o a la inversa, dependiendo ahí el tipo de veneno que esto sea. El tema es que nosotros necesitamos la vida, necesitamos respirar, necesitamos nosotros crecer, necesitamos nosotros avanzar.
Y el día de hoy, hermanos, el sentido de la misión de la que le estoy hablando, hermanos, nosotros hemos recibido del Señor vitalidad, hemos recibido tantas cosas, lo que fuese para el hombre, el oxígeno que necesitamos para vivir, para respirar. Nosotros tenemos ya ese conocimiento del Señor. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo que posó en Pedro, en Tomás, en Juan, en los apóstoles. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿sí? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se están seguros? Si ahorita llegara alguien y les pone el cohete en la cabeza, ¿tú eres cristiano? Si dices que sí, te voy a... ¿Estás listo? ¿Estoy listo? ¿De veras? ¿Cómo no están los de la Mara para traerlos? A ver si es cierto, ¿verdad? Comenzando con el pastor y siguiendo conmigo, ¿verdad? Mi pregunta es, si es el mismo Espíritu Santo de Dios, si es el mismo Jesús, si es la misma iglesia, si es el mismo poder, si es el mismo dunamis, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vamos a compartir? ¿Por qué tenemos miedo a orar por sanidad? ¿Por qué tenemos miedo de compartir la palabra? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos bien? ¿Nos espanta un agua para venir a la oración? Ponemos de pretexto nuestro trabajo para no esforzarnos en buscar al Señor y venir al culto. Y si después de esto me quieren correr, gracias. Fue un placer conocerles, como dijo el corito, y tenerles unos días. Necesitamos entender esto en nuestra cabeza, hermanos. Hay gente que hoy no vino a la iglesia, que yo sé que algunos están enfermos y algunos por flojos. Pero el Señor está en sus corazones y está en el mío. El Espíritu Santo está en todos nosotros, pero no estamos llenando nuestro vaso todos los días. Pero queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos dé la inteligencia para tomar las mejores decisiones, y somos miserables e ingratos con Él. Y dije somos, no son, somos. Y eso necesitamos con la ayuda del Señor Jesús cambiarlo, hermanos. Porque va a llegar el momento en que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y pensamos que esa sanidad ya es algo tan lejano, y eso pasó con ellos porque tuvieron que ver con Jesús, y yo me aguanto con lo que tenga y ya ni modo, y ahí la llevo. Eso es un conformismo espiritual. Y hermanos, dice aquí el sentido, la razón. ¿Usted cree que tenemos una misión aquí o no? Yo entendí eso, ya lo entendí más hace 5 años. Tengo una misión, hermano. Y si mi misión no está implícito el que yo le inquiete, si usted está flojeando, la estoy regando. Y si mi misión no implica en que Él me esté esforzando todos los días en buscar al Señor, a pesar de la flojera, a pesar de que me canso, a pesar de lo que sea, le estoy fallando al Señor. El sentido de la misión no es algo para la iglesia exclusivamente de los Hechos de los Apóstoles, no es algo para la iglesia perseguida en los tiempos de la Inquisición, increíblemente por la misma iglesia. Es algo que está para el día de hoy. Estamos a 18 de agosto del 2024. Es para mí, diga, es para mí, es para mí. ¿Qué necesitamos hacer al acabar un culto el día de hoy? ¿Qué necesito yo hacer? Señor, inquiétame. Señor, si no te estoy funcionando, pues ya mejor ya llévame. ¿A poco oraríamos así? ¿Y por qué no? ¿Qué pasa con un soldado en el ejército si lo mandan a la guerra? Le dicen que haga algo y le hace así, o le da sueño y no va, o es flojo. ¿Qué pasa con ese soldado? ¿Qué hacen los generales con él? Vente, mijo, hay para la otra. ¿Qué hacen con él? Lo refunden en la cárcel, hermano. Le dan no sé qué le harán, pero no lo van a premiar. A veces nosotros como cristianos queremos que Dios nos premie por ser flojos, por no ser esforzados. Y comienzo conmigo, hermanos, que el Señor nos llame nuestra atención. El concepto de llamar la atención lo relacionamos con no, preferentemente no. Que el Señor llame nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, que yo tengo una misión aquí y se llama seguir los pasos de Jesús de Nazaret y hacerlo como Él. Que si hay un enfermo, no es tu asunto si va a sanar o no. Tu asunto es ir, tu asunto es tener fe, tu asunto es confiar.
Ha habido gente por la que yo le dije, he orado y se ha muerto. Ya no te voy a hablar, pastor. Eso es un asunto. Hay gente por la que he orado y el Señor le ha sanado. Y bendito sea Dios, hay gente que ha sanado y jamás me he enterado. Porque si no, al rato el pastor, yo tengo el don de sanidad como si fuera mío. Yo le voy a pedir que se levante, hermanos. Ya terminamos. Jesucristo tiene poder, hermanos. Amén. Dios tiene poder. Pregunta, ¿tú tienes poder? Amén. ¿Qué crees? Tenemos poder, tenemos autoridad para hollar. Hollar es todavía pisado, restregado, serpientes, escorpiones. Tenemos autoridad. Al salir de aquí, úsala. En la semana, úsala. Si tienes carencias, úsala. En el nombre de Jesús tú tienes inteligencia para ser productivo, para obtener recursos. Dios te da todo eso, pero no dependemos de eso. El Señor nos da todo lo necesario para ser hijos suyos, que hagan las cosas correctamente y que el sentido de la misión se cumpla en nosotros. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Pero perdón, Señor, también. Necesitaríamos ir ya mucho en avanzada en nuestro caminar contigo, en nuestro ser útiles para ti. Y nos hemos atorado infinidad de veces. Perdón por eso. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser como Pedro, como Juan, como Esteban, como Pablo, como Lucas, como todos aquellos siervos que entendieron que tú estás por encima de todo y tú mereces todo. Te hemos fallado infinidad de veces. Hoy te pedimos perdón como iglesia, como personas te pedimos perdón. Ayúdanos a buscarte legítimamente. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta misión que nos has entregado en las manos, en las cuales tenemos todo, tu respaldo, tu bendición, la misión, el lugar hacia donde vamos, todo está claro, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser trabajadores, a ser hijos dignos, que cuando llegue el día de escucharte, dar la bienvenida, Señor, lo hagamos, Señor, con todo el corazón, con todo el gozo, sabiendo, Señor, que estaremos contigo toda la eternidad y que, mi Dios, bien ha valido la pena lo poquito que fuimos obedientes en hacer, porque sobre lo poco fuimos fieles. Gracias te damos por tu iglesia y gracias por todas las cosas. Algunos de mis hermanos van a casa, guárdales, Señor. Algunos continuamos en tu casa, bendícenos en lo que sigue, que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con toda tu iglesia y el pueblo de Dios dice amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Amén.